Santo. Y quizás este es uno de esos personajes o conceptos conceptos de Dios, persona de Dios que menos comprendemos. Y como pueblo de Dios aceptamos al Dios Trino, entendemos que Dios se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero también hay que ser franco en el sentido de que quizás el Espíritu Santo es la persona de Dios que menos comprendemos y por lo tanto es más fácil hacer el quite al tema que confrontarlo y entenderlo. No quiero por ningún motivo tampoco caer en el error del abuso, porque siento que en algunos contextos el tema del Espíritu Santo se abusa, esperando que Dios se revele tal como lo hizo en el día de Pentecostés, y si no hay una revelación de ese tipo, entonces no es movimiento del Espíritu. Y tampoco quiero cometer el error que algunos hacen de negar que Dios se manifiesta hoy de la misma forma que lo hizo en la antigüedad. Dios es un Dios, es el mismo Dios antes, hoy y para toda la eternidad. Por lo tanto, si creemos en un Dios trino, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ayer, hoy y para siempre. Pero sí, en este tema que hemos venido viendo, sobre si tratando de definir nuestra relación con Dios, tratando de definir si soy un verdadero seguidor, un verdadero discípulo de Cristo Jesús o soy simplemente un aficionado, tenemos que también entender cómo es que funciona, cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tenemos que entender de que no podemos hacer nada sin la dirección y el empoderamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los aficionados, los que dicen ser cristianos, y no estoy diciendo que no sean, pero aquellos que no han permitido que Dios obre en forma completa, aquellos que no han rendido su vida en forma completa a Dios y los que no permiten al Espíritu Santo obrar en sus vidas, más que nada yo creo que por ignorancia, son aquellos que intentan seguir a Jesús, que intentan seguir a Cristo, pero cuando lo hacen sin el poder del Espíritu, terminan frustrándose y se frustran en forma rápida. Muchos intentan servir al Señor, y yo lo he escuchado varias veces, es más, lo escuché, no voy a decir nombre, pero lo escuché esta misma semana, pastor, ahora sí que sí. No, ahora entiendo y ahora realmente voy a cumplir mi compromiso. Pero muchas veces esas intenciones se quedan en eso, en buenas intenciones. Pero en promesas vacías, de que ahora sí que no voy a perder el control. Ahora sí que voy a ser una buena persona. Ahora sí que voy a portarme bien y voy a demostrar una conducta que es digno de un creyente. Ahora sí que no voy a meterme en esas páginas en el internet que no corresponden. Ahora sí que no voy a estar pelando al otro. ¿Me entienden? Muchas veces promesas, pero que después cosas que no se cumplen. Buenas intenciones que se quedan en eso, solo buenas intenciones. Y al final, obviamente, la gente vuelve a lo mismo. El problema es que no permiten ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Cuando intentamos seguir a Cristo sin la conciencia del poder diario del Espíritu en nuestras vidas, nos encontramos frustrados y hasta cansados por el esfuerzo de hacer las cosas, el esfuerzo de hacer las cosas a nuestra manera, el esfuerzo propio, sin permitir que Dios, por medio de su Espíritu, sea el que nos guíe. Ahora, como hemos visto en otras ocasiones, estas personas que caen en este ciclo vicioso de intentar y caer, de ahora una vez más
prometer y después no poder cumplir. Son simples víctimas de las circunstancias. Permiten que las cosas que les suceden alrededor tengan dominio sobre ellos en vez de confiar en Dios, que tiene dominio sobre las circunstancias. Lo he repetido muchas veces, pero es algo que es importante que nosotros podamos entender y aplicar en el día a día. Y obviamente, en la medida que nosotros nos enfrentamos a situaciones muchas veces inesperadas, tenemos que entender que son situaciones que deben ser transformadas en oportunidades, en demostrarle a Dios que en Él confiamos y solo en Él. Pero, ¿qué hago yo en el día a día? ¿Qué hago yo frente a esa situación? Si no tengo respuesta, tengo dudas, incertidumbres y no sé qué hacer. Ahí es donde yo tengo que descansar en las promesas de Dios y permitir que Dios, por medio de su Espíritu, se haga cargo de mis problemas, mis pruebas y mis tribulaciones. No esperen, hermanos, que venga una tempestad, un viento fuerte que empiece a soplar dentro del templo y que bajen llamas. Eso fue un hecho, un acontecimiento único en su momento. No estoy diciendo que Dios, por medio de su Espíritu, no pueda obrar con ese mismo poder, pero no esperemos de que si no pasa algo así, que el Espíritu no va a obrar. Craso error. El Espíritu está presente y el Espíritu quiere obrar en nuestras vidas si nosotros hemos declarado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. El verdadero discípulo comprende que no es por capacidad propia, sino que con el poder de Dios, por medio del Espíritu, es que podemos ver las cosas suceder. Por lo tanto, la pregunta, hermanos, que nos debemos hacer es esta: ¿soy un aficionado siguiendo a Cristo solo con buenas intenciones? ¿O soy un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Jesús, guiado por el poder del Espíritu Santo? Si tú dices que eres cristiano, tienes que entender que tienes que permitir que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la presencia de Dios misma esté en tu vida y controlando tu vida. Ese es un desafío que para muchos es difícil no de entender intelectualmente, sino de que poner en práctica en su diario vivir. Veamos el ejemplo en el Nuevo Testamento. Después de su muerte y resurrección y antes de su ascensión, Hechos 1, versículo 8, pasaje ultra conocido. Jesús se le ha aparecido a sus discípulos, no solo a los 12, sino que un grupo de hermanos que están congregados, y les dice en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó sus ojos. Ahora, estas personas tienen que haber sentido algún tipo de asombro, de sorpresa, porque, y quizás hasta podríamos decir que se han sentido abrumados, porque ellos vieron a Jesús crucificado. Hasta momentos antes de su crucifixión, todo bien, porque estaban en presencia del Señor Jesús, pero ahora Él ha sido arrestado, torturado y crucificado y ha muerto. Pongámonos en el lugar de esas personas, de esos discípulos en ese momento. A pesar de todo lo que Él había dicho, enseñado y anunciado, Cristo ha muerto. Si hubiéramos estado ahí, obviamente nos habríamos sentido abrumados, acongojados, quizás hasta frustrados, impotentes, tristes, una mezcla de emociones, porque nuestro Señor ya no está.
pocas horas, pocos días y de repente aparece gozo, alegría, todo lo que sentimos hace 2, 3 días antes, este sentir abrumador, triste, doloroso, ahora ha cambiado. Cristo resucitó, aleluya. Pero ahora, Hechos 1, de repente el Señor de nuevo se nos va. Murió, resucitó, alegría, y ahora de nuevo se nos va. Entonces, en un periodo de pocas semanas, este grupo de personas ha pasado por muchas emociones distintas y Jesús obviamente tratando de recordarles todo lo que ha sido anunciado y cómo el plan de Dios se va cumpliendo. Pero para nosotros los seres humanos, pucha que nos cuesta entender todas las cosas de Dios. Y obviamente nos dejamos llevar por la emoción y es parte de nuestro ser. O sea, no estoy negando que esté mal, o sea, no estoy diciendo que esté mal, pero muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos. Y obviamente aquí hay un momento donde una vez más están abrumados. Se nos va otra vez. Pero esto va en consecuencia con lo que Él mismo les ha anunciado. Fíjense lo que dice ahí en Juan capítulo 16. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjese en el detalle, se dan cuenta de lo que sucede aquí. Jesús le está diciendo, el Señor que está con ellos en ese momento, en carne y hueso, Él está con ellos. Este es el momento en que están ahí en el aposento alto, la cena, la fiesta que están celebrando, Jesús ya le ha lavado los pies, etc. Pero aquí les dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Yo tengo que irme para que pueda venir el Espíritu Santo. Y dice, os conviene, es para vuestro bien. Entonces, ahora que en Hechos 1, donde Él asciende, simplemente está cumpliendo el plan de Dios y ellos tienen que entender, Él ya lo anunció y les dijo ahora en Hechos 1:8 que va a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Antes les dijo, les conviene, ahora les dijo, va a suceder y va a venir sobre ustedes. Y no solo va a venir, sino que les va a dar poder para cumplir el plan que yo les he encomendado. ¿Se quedó ahí nomás el tema? Se fue, vino el Espíritu Santo, se apoderó de ellos y ahí quedaron. No, porque en sus vidas y en sus ministerios empiezan a demostrar evidencia de cómo el Espíritu Santo obra entonces. Y el ejemplo simple pero importante lo encontramos en Hechos 3 y 4. Pedro y Juan sanan a un cojo. Ahora, recordemos que Pedro era un simple pescador y si tuviésemos que describir su personalidad, es un hombre medio arrebatado, medio brusco y saquen la S con C y es medio bruto. Pero era así, o sea, y de repente se encuentra Pedro con Juan frente a un hombre que está pidiendo algo y ellos le dan algo mucho más allá de lo que él se esperaba y lo sanan. Y después de ese milagro, Pedro da su primer discurso, se dice, su primer sermón. ¿Qué pasa con los líderes religiosos? Ven que algo está sucediendo de nuevo, si acabamos de crucificar a Jesús y ahora sus seguidores siguen con la onda, no, o sea, tenemos que tomar medidas. Entonces, ¿qué hacen? Arrestan a Pedro y a Juan. Capítulo 4.
Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Entendemos lo que está sucediendo? Han arrestado a Pedro y a Juan, lo han metido en la cárcel, pasaron la noche en la cárcel y al día siguiente los líderes entonces se juntan de nuevo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, poniendo a Pedro y a Juan en medio, les preguntaron, y fíjense la pregunta: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pedro y Juan no tenían ninguna capacidad propia. Ellos eran pescadores. Su oficio era ese es el campo de conocimiento y de capacidad que ellos tenían. Sí, habían andado con Jesús por 3 años, habían visto las maravillas que Jesús había hecho. Ellos mismos también habían participado de algunas, habían sido enseñados, capacitados, pero por mérito o por capacidad propia, cero, nulo, nada. Y ahora el Señor Jesús no está con ellos, pero ellos, entendiendo que Dios por medio de su Espíritu ahora está en ellos, ellos están ahora continuando la obra que el Señor había comenzado y confiando en la promesa de Dios. ¿Cuál es la gran diferencia, hermanos? El aficionado, el que quiere ser pero no comprende todo, no entiende la diferencia entre que Jesús no puede estar presente, sino que el Espíritu Santo es el que está presente. ¿Por qué? Mientras Jesús esté aquí, Jesús está con sus discípulos. Pero con la venida del Espíritu Santo, Dios está en sus discípulos. Y Pedro ha comprendido eso ahora. Ya ha venido sobre ellos el Espíritu Santo. Jesús ya no está, pero Dios está presente por medio de la tercera persona, pero no es alguien que está ahí al lado, sino que está en uno. Por lo tanto, cuando le preguntan los líderes religiosos esta pregunta, ¿con qué potestad? No es por potestad de Pedro o de Juan, sino que por potestad de aquel que está en ellos, Dios presente por medio del Espíritu Santo que está en aquellos que han declarado a Cristo Jesús como su Salvador. Por lo tanto, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjense cómo comienza el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y ahí viene toda su respuesta, y es su segundo sermón. Pero ¿cómo predica? Predica en el nombre y lleno del Espíritu Santo. No habla por sí solo, sino que permite que Dios obre en él, porque Dios está en él por medio del Espíritu. ¿Cuál es el resultado? Versículo 13. Bueno, el mensaje termina con ese versículo clásico que nosotros citamos en el 12, que en ningún otro hay salvación. Pero el 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron. Sabían de que estos eran hombres sin educación formal, eran hombres intelectualmente hablando ignorantes, no una forma, pero
simplemente no conocían, porque no habían sido enseñados, eran del vulgo, hablaban el lenguaje coloquial del pueblo. Pero en cambio aquí, solo con el hablar han sanado a un cojo, no por obra propia, sino que por la presencia de Dios, del Espíritu Santo en ellos, han hecho este milagro. Han sabido entonces rendirse a la presencia de Dios en sus vidas. Y como cristianos tenemos que entender que no hay nada que nosotros podemos hacer en este mundo, nada. Todos nuestros esfuerzos quedan cortos. Todas nuestras iniciativas quedan en buenas intenciones para poder seguir y permitir que Dios obre en nosotros. Nosotros debemos rendirnos a la presencia de Dios en nosotros. Nosotros somos simplemente instrumentos, pero Dios es el que obra por nosotros. Pablo enfatiza lo mismo. En Romanos 8 dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dios está en nosotros, vive en nosotros, mora en nosotros desde el momento que nosotros declaramos a Cristo Jesús. Pero la clave es permitir que Dios, por medio de su Espíritu, ahora empiece a obrar en nosotros. Esa es una lucha constante y permanente que tenemos. Entonces, cada vez que usted se enfrente a una situación, a una cosa compleja, a una decisión que tomar, a una tentación que se le presenta, ahí está la oportunidad de permitir que Dios, por medio de su Espíritu, obre en nosotros. Una de las lecciones que hemos aprendido con la Carmencita, cuando compramos algo nuevo, es usar el manual de las instrucciones. ¿Qué es lo que normalmente hacemos nosotros los hombres? No, yo me la puedo, yo lo voy a armar, no te preocupes. Y al final, ¿qué hacemos al final cuando la cosa no funciona? Sacamos las instrucciones, el manual, y empezamos a seguir paso por paso, y al final la cosa funciona como debiera ser. ¿Cómo lo decimos en inglés? When things don't work, read the instructions. Si usted no sabe inglés, pregunte al que está al lado, porque aquí la mitad conoce inglés. When things don't work, when all things fail, follow the instructions. Cuando todo falla, sigan las instrucciones. Hermanos, cuando las cosas empiecen a fallar, o cuando se enfrentan a situaciones que están fuera de su alcance, fuera de su poder, ahí es cuando tenemos que seguir las instrucciones. ¿Y cuáles son las instrucciones? Permitir que Dios, por medio de su Espíritu, sea el que controle nuestra vida, sea el que nos guíe, sea el que nos aconseje, sea el que nos muestre los pasos a seguir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora, permanece, está presente en nuestras vidas. Busquen 2 Corintios capítulo 12, el ejemplo de Pablo. 2 Corintios 12. ¿Qué es lo que nos está enseñando este pasaje? Algo que hemos visto en otras ocasiones en distintas formas, que la grandeza está en nuestra debilidad. Si yo reconozco la presencia de Dios en mí, tengo que permitir que Él se enaltezca, por lo tanto yo me hago pequeño.
Versículo 9, 2 Corintios 12, 9. Me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es cualquiera el que ha dicho esto, el que ha escrito esto. Pablo sufrió una y otra vez, en distintas maneras, persecuciones, padecimientos, naufragios, encarcelamiento, latigazos, a través de todo su ministerio, una y otra vez. El que fue perseguidor después fue perseguido y sufrió en carne propia las amenazas de las autoridades, de los pueblos. ¿Por qué? Porque él lo único que hacía era predicar a Cristo Jesús. Pero en permitir que Cristo y permitir que el Espíritu Santo se apodere de él tuvo que hacerse débil. Permitir la presencia de Dios por medio de su Espíritu que se apodere de su vida. Cualquiera que cree que a través de la iglesia o a través del Evangelio se va a engrandecer, no ha comprendido los principios básicos de lo que es la cristiandad, porque el seguir a Cristo significa enaltecer a Cristo y uno se hace pequeño. La gloria solo viene cuando estemos en presencia de Dios Padre, pero la gloria es para Él, pero para bendición de nosotros. Pero Él es el que tiene eminencia en nuestras vidas. Por lo tanto, la fortaleza, el hacerse fuerte, está en nuestras debilidades. Y ahí es donde nosotros tenemos que rendirnos ante Él, permitir que el Señor, a través de su Espíritu, obre. Ahora, ¿cómo hacer esto en el día a día? Y esto es algo que yo rescato de ese libro que he estado leyendo, que les mostré hace una semana atrás. El autor nos recomienda esto, así que esto no invento mío. Y lo vamos a poner en práctica, me incluyo. Un ejercicio muy práctico, pero muy sencillo, que nos ayuda a tomar conciencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tú te enfrentas a una situación difícil, cuando tú te enfrentas a una situación quizás hasta de pecado, donde el sentido de culpa se apodera de ti, cuando tú estás frente a una prueba, cuando tú estás frente a una tentación, cuando exhalas, echas fuera todo de ti que necesita ser vaciado de ti. Exhalo, ustedes han visto eso que hacen pesas. Cuando les empujan es cuando soplan. Cuando ustedes están frente a una situación, echen fuera físicamente. Es un ejercicio, no estoy diciendo, van a ver cosas malas. No, van a tomar conciencia de cómo uno tiene que vaciarse de todo aquello que es negativo. Vaciarse de nuestro pecado, confesar ante Dios y pedir perdón de Dios. Pero cuando exhalen, echen fuera. Para que cuando uno respira para adentro, la presencia del Espíritu Santo pueda tomar control de nuestra vida. Hay que sacar lo malo para que aquel que está en nosotros pueda tomar control de nosotros. No estoy diciendo que, por favor, no digan que el pastor anda proclamando cosas raras y que nuevos movimientos. Es nada más que un ejercicio para tomar conciencia de que tenemos que deshacernos de todas esas cosas que impiden una comunión real con Dios. Tomo conciencia de mi pecado, ¿qué hago? Pido perdón, lo confieso y lo echo. Estoy frente a una dificultad que no sé cuál va a ser su
Resultado final: echo afuera mis dudas, echo afuera mis incertidumbres y permito que el Señor tome control de mí y pone paz en mi corazón. Estoy frente a la tentación. Perdón, Dios, por haberme dejado llevar. Saca de mí todo esto. Que el Espíritu entonces tome el poder y control de mi vida. Tenemos que tomar una conciencia real de la presencia de Dios, porque la palabra nos ha indicado: Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu. El problema es que nosotros no hemos sabido. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema que el pueblo de Dios tiene? Que no ha sabido permitir que el Espíritu obre como quiere obrar. Porque seguimos haciendo las cosas a nuestra manera y no sabemos rendirnos ante el Dios Todopoderoso. Hablamos del señorío y la soberanía de Cristo, y eso es bíblico y eso es real. Pero Cristo está sentado a la diestra. ¿Quién está en mí ahora? El Espíritu de Dios. La presencia de Dios por medio de la tercera persona. Por lo tanto, tengo que permitir que Él sea que obre, que me dirija, que me guíe en esta vida, para que mi comunión con Dios pueda ser real. Puedo percibir, sentir la presencia de Dios en mi vida en el día a día. Exhala, echa fuera todo aquello que pueda ser impedimento de una comunión real con Dios, para que al respirar, respires el ruaj, palabra hebrea que significa aliento, soplo, viento. Cuando Jehová creó a Adán y Eva, sopló el ruaj en sus narices, su espíritu, su presencia, el soplo de vida. Permite que el Espíritu de Dios sople en ti su presencia, para que tú puedas realmente tener comunión con Dios como Él quiere tener contigo, y que tu vida en el día a día pueda ser una vida donde está la conciencia real de la presencia de Dios en ti. Rinde tu vida a la presencia de Dios y verás su poder, verás Dios obrar en todas esas cosas que para ti son imposibles. Verás como Dios pondrá calma y paz en tu corazón, y cada día irás viendo cuál es el propósito de Dios en ti, y tu vida será esa vida plena, no por intenciones, sino que simplemente por la presencia de Dios en ti. Gloria a Dios por la tercera persona, por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos anima y nos recuerda quién eres tú y cómo obras. Ayúdanos a hacer este ejercicio de vaciarnos de todo aquello que es impedimento de tener una verdadera comunión contigo. Que las oportunidades que tengamos las podamos aprovechar para ver tu Espíritu obrar con poder en nosotros, y que tú encuentres en nosotros un pueblo que ha entendido y que se está rindiendo ante ti, un pueblo que quiere tener comunión plena, para que tú puedas obrar con poder a través de nosotros. Gracias, Dios Padre, por el Hijo, y también gracias, Dios Padre, por el Espíritu Santo, tu presencia en nosotros. Te alabamos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.